Una iglesia devorada, vemos ya una iglesia dormida, vemos una iglesia, hermano, como le dije antes, para mí hoy en día en las iglesias pentecostales se está moviendo lo que es una unción de emoción. ¿Por qué, hermano Brian? Porque créanme que eso pasa en todos lados. Hoy día salto, brinco, remolineo, y al otro día nuestro pastor nos tiene que rogar que vayamos al ayuno, que vayamos a la vigilia, que vayamos a la actividad, a la campaña. La Biblia a mí me dice que cuando David danzaba, remolineaba en la presencia de Dios, en la presencia de Dios, el mismo David dijo: es mejor un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Cuando tú remolineas y danzas y brincas en la presencia del Señor, no hay un día que hay que rogarte que vengas al culto. Todos los días tú quieres anhelar de la presencia de Dios, deseas estar en el culto. Mira, hubo un hombre que se llamaba Jonás, que Dios lo llamó como profeta. Es bonito cuando Dios nos levanta, es bonito cuando Dios nos usa, es bonito cuando Dios te unge como salmista, es bonito cuando Dios te unge como evangelista. Es muy bonito, porque es bonito servir a Dios, porque incluso los ángeles que están en el cielo desean descender a la tierra y predicar el evangelio de Jesucristo. Es muy bonito servir a Cristo, pero muchas veces ignoramos que después del llamado, después, hermano, de usted hacer la guerra del enemigo, viene el contraataque. Y es ahí donde muchos entramos en el dormitorio. Es ahí donde muchos nos dormimos espiritualmente. A Jonás Dios le dio una palabra: ve y predica a Nínive, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás no quiso ir a predicar a Nínive, porque Jonás pensaba y creía que Nínive no merecía el perdón de Dios. Muchos dicen que Jonás por desobediente, y está bien, porque estaba desobedeciendo a la palabra de Dios. Pero la razón principal era porque Jonás creía y él pensaba y decía: humanamente ellos no merecen el perdón de Dios. Ellos no merecen que Dios sea perdonado. ¿Por qué? Porque los ninivitas eran tan malos y perversos, hermano. Ellos adoraban al pez. Ellos, hermano, eran como en las películas que se ha visto, que matan a las personas y en el camino quitan la cabeza. Eran personas muy malas, muy terribles, que Jonás decía que ellos merecían la muerte. Y Jonás no quiso ir a predicar a Nínive. Y la Biblia a mí me dice que Jonás agarra una nave, agarra un barco y paga su pasaje para ir, no a Nínive, para ir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Es ahí cuando Jonás paga su pasaje. Mira, Jonás paga pensando que pagando iba a encontrar su felicidad. Hay mucha gente que está equivocado, que pensando que con dinero va a encontrar la felicidad. Es por eso que Dios necesita que la iglesia se despierte, para que vaya a predicarle dónde está la verdadera felicidad. Es por eso que Dios necesita que su iglesia se levante a predicar el evangelio de Jesucristo, porque hay mucha necesidad, porque la miel es mucha, pero los obreros son pocos. Jonás paga en busca de su felicidad, y así hay mucha gente que pagan por algo cuando Dios ya lo dio por de gratis, que es la felicidad. Mucha gente va del brujo, incluso, no digo muchas veces los mundanos, los que están afuera, la misma iglesia evangélica busca brujos, recorre a la brujería, recorre a prácticas, hermanos, mundanas, como pasar el huevo al hijo, como ponerle una pulserita roja a los hijos para que no le caiga el mal de ojo. Personas cristianas practicando brujería están dormidos espiritualmente y necesitan que alguien los despierte. Mira, Jonás paga por su pasaje para ir a Tarsis. Tarsis significa lugar adverso, lugar donde todo me sale de cabeza, lugar donde todo me sale al revés, lugar adverso. Hay mucha gente, usted no ha escuchado, hermano Brian, desde que yo me alejé de Dios, desde que yo decidí alejarme de la presencia de Dios, porque Jonás estaba pagando su pasaje para alejarse de la presencia de Dios. Mucha gente yo he escuchado decir, y se lo hablo, hermano, porque yo lo he vivido. Desde que me alejé de la presencia de Dios, hermano Brian, mi vida ha sido un caos. Mi vida ha sido todo al revés. Hermano, pensé que iba a tener un buen trabajo y me he quedado sin trabajo. Mis hijos se han ido de la casa.
mi esposa me ha dejado, desde que me alejé de Dios, todo me ha salido mal. Es que la Biblia me dice que alejado de Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Yo me acuerdo, hermano, que yo crecí en el Evangelio. Yo crecí, hermano, mi padre era cristiano, me enseñaron la palabra de Dios, pero a la edad de 13, 14 años me aparté de mi Señor Jesucristo. Y es ahí donde mi Padre Jesucristo, la Biblia me dice que nada pasa en esta tierra si Él no lo permite. Y cuando Dios permite que yo me apartara, porque yo me aparté, porque muchas veces culpamos a Dios por cosas que nosotros mismos hacemos. Le echamos la culpa a Dios por todo lo malo de nuestra vida. Y hay un hombre en la Biblia que se llama Job, que supo decir: Jehová dio y Jehová quitó. Y ese mismo varón dijo: aunque Él me mate, esperaré en Él. Aunque Él me mate, seguiré esperando en Él. Porque muchas veces nosotros los cristianos solo damos gracias a Dios por todo lo bueno, pero también hay que darle gracias a Dios por todo lo malo también. Porque ¿quiénes somos nosotros para solo recibir lo bueno de Dios? ¿Quién es usted para recibir todo lo bueno de Dios? La Biblia me dice que la paga del pecado es la muerte. Y usted y yo, que no merecemos. Usted y yo, que no merecemos. Hoy en día hay que decirle eso a la iglesia, porque hoy en día se ha metido, hermano, un espíritu que Dios tiene que bendecirme, que Dios tiene que darme el mejor carro, que si yo sirvo a Dios, yo tengo que andar, hermano, darme lo mejor. La Biblia me dice que la paga del pecado es la muerte, y nosotros no merecíamos la muerte, pero por gracia y misericordia de Jesucristo, Él nos dio salvación, perdón y vida eterna. Mira, incluso Dios no te necesita. Dios no necesita tu adoración. Dios no necesita tu alabanza. ¿Por qué, hermano Laya? Dios es Dios, y Él sin nosotros sigue siendo Dios. Pero Él nos da la oportunidad que le adoremos. Él nos da a nosotros la oportunidad que alabemos su nombre. Eso es un privilegio. Eso es una oportunidad que Dios nos da, porque nosotros no merecíamos nada. Él nos da la oportunidad de que nosotros alabemos su nombre. Él nos da la oportunidad para que nosotros digamos gloria a Dios, aleluya. Porque incluso, hermano, Él sin nosotros, Él sigue siendo Dios, como se lo dije. Así que no se crea, hermano, indispensable en la iglesia, en la obra. Porque delante de Dios todos somos iguales. Jonás paga su pasaje y se va rumbo a Tarsis, a un lugar donde todo le va a salir mal. Paga su pasaje y la Biblia me habla y me enseña y me dice que en medio del trayecto del viaje, Jehová levanta una tempestad. Jehová levanta una tormenta a causa de Jonás. Por Jonás. ¿Quién levanta la tormenta? Jehová. Muchas veces en nuestra vida se levanta tormenta y solo le echamos la culpa al diablo. Que el perrito se me enfermó, que me pasó esto, y le echamos la culpa al diablo. Como una vez íbamos en un carro y el carro no tenía pagado una matrícula. Nos agarran los vigilantes y los vigilantes se querían llevar el carro, hermano. Y el hermano que estaba ahí conmigo decía: el diablo se ha levantado, que Jehová reprenda al diablo. Yo le digo: espérate, ¿por qué echas la culpa al diablo? Si la Biblia dice que hagamos caso a las leyes terrenales, y lo que está pasando en este momento es culpa de usted y culpa mía. Todos le echamos la culpa al diablo. Todo en esta tierra, hermano, lo que nos pasa, le echamos la culpa a Satanás. Cuando muchas veces la tormenta se levanta a causa de nosotros, porque vamos a un lugar que Dios te dijo que no vayas, porque vamos rumbo a un lugar que no tienes que estar, porque estás con la persona que Dios te ha dicho que no estés, porque estás con los amigos equivocados. Es por eso que Dios le manda tormenta, para sacarte de un lugar y ponerte en el camino correcto. Es por eso que Dios levanta tormenta, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vayamos al arrepentimiento. La Biblia me dice que Dios levanta una gran tormenta, que la nave era como que ya se partía. La nave era como que ya se partía, y en medio de esa gran tormenta, mi hermano, Jonás estaba dormido. ¿Cómo es posible que un hombre esté dormido
en una grande tormenta, en una grande tempestad, que la Biblia me dice que la nave estaba a punto de partirse. Imagínense la tormenta de qué tamaño y magnitud era para que la nave esté a punto de partirse. Y Jonás dormido. ¿Dónde estaba dormido? En el interior de la nave. Hoy en día en el Ecuador hay una gran tormenta. Hoy en día en el Ecuador se ha levantado una gran tempestad. Y la iglesia no se da cuenta y sigue dormida. Sigue en un dormitorio. Solo vive de cansancio y cansancio, en sueño. Y la iglesia dormida. Es que cuando nos alejamos de la presencia de Dios, ¿sabe qué pasa? Nos volvemos insensibles. Nos volvemos irreverentes a la presencia de Dios. Que el hermano que está delante está que ora, está que reprende, está que hermano se engañó, está orando. Y nosotros allá sentados no queremos ni alabar, ni abrir nuestra boca. ¿Por qué? Porque estamos dormidos espiritualmente. Échale agua y despierta. La Biblia me dice que la nave estaba a punto de partirse y Jonás estaba dormido. La tormenta que se está levantando hoy en día en Ecuador es el mismo Jehová que está levantando esta tormenta. ¿Sabe por qué? Porque esto es bíblico. Se está cumpliendo la palabra al pie de la letra. La maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Pero la Biblia también me enseña que en los últimos tiempos hallará fe el Hijo de Dios en la tierra, porque muchos estarán dormidos, como las 5 vírgenes imprudentes, como las vírgenes imprudentes, que cuando vino el esposo las halló dormidas y se quedaron. Así hay muchos pueblos hoy en día, cristianos evangélicos, dormidos espiritualmente, mientras allá afuera hay una grande tormenta y no quieren salir de las 4 paredes. Miren, en antes entraron dos jóvenes con alcohol. Ahí hay uno, que lo pongan ahí porque Dios sabe de qué lo está guardando acá adentro. Entraron 2 jóvenes que su alma anhela al Dios vivo. Así allá afuera hay muchas personas, muchos jóvenes que anhelan una persona, un cristiano que vaya a decirle: Cristo te ama. Todavía tienes esperanza. Todavía hay oportunidad para ti. Aunque papá y mamá te hayan dejado, lo va con todo lo que necesitas. Aunque el mundo diga que ya no tienes esperanza, Dios te dice: todavía hay esperanza. Mira, Jonás tenía un sueño tan profundo que había una gran tormenta. Pero llegó un tiempo, llegó un día, llegó un momento que llegó el patrón de la nave y tuvo que levantarlo. Porque Dios siempre va a usar a alguien para levantarte. Dios siempre va a usar a alguien para levantarte. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda en esta tierra, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Y Dios ha traído hoy al ministerio evangelístico Portadores de Gloria para darte una palabra: que te despiertes, dormilón. Levántate tú que duermes y resplandece, porque ha venido tu luz, que es Cristo. Levántate entre los muertos. Levántate entre los muertos. Porque la Biblia dice: levántate entre los muertos. Porque el que está afuera espiritualmente está muerto. Sin Cristo está muerto. Pero ahí está la iglesia, el pueblo del Señor, que tiene que levantarse a predicar el evangelio de Jesucristo. Porque usted es luz. ¿Y qué pasa cuando la luz llega a las tinieblas? Cuando una luz llega a un lugar oscuro, cuando una luz llega a un lugar de oscuridad, alumbra aquel lugar y la atmósfera cambia. La atmósfera cambia, se transforma, porque donde está Dios hay libertad. Mira, el patrón de la nave le dice a Jonás: despiértate, dormilón. Allá afuera hay mucha gente que todavía está viva por la oración de una madre, por la oración de un padre, incluso por la oración de la misma iglesia del Señor. Allá afuera hay jóvenes todavía vivos por la oración de usted y de nosotros. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho. La oración suya puede mucho. Allá afuera hay muchas personas vivas por la oración de una madre. Aquí hay madres tal vez que tengan a sus hijos perdidos allá afuera. Sigue orando por tu hijo. Padre, sigue orando por tu hija. Sigue orando por tus familiares, porque tu oración puede mucho. Pero no nos quejemos o no queramos, hermano, ver la voluntad de Dios a nuestro tiempo. Porque todo lo que se haga en esta tierra es al tiempo de Dios y no a nuestro tiempo. Porque muchas veces nos desesperamos y nos apartamos de Dios
y nos alejamos de Dios, nos alejamos de la presencia de Dios, porque Dios me prometió una cosa y no la vemos. Dios me prometió que mis hijos los iba a cambiar. Dios me prometió que iba a cambiar a mi familia. Dios siempre promete, pero Él también cumple. Él nunca tarda su promesa, porque para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años es como 1000 días, como un día, perdón. Así que, hermano, no desmaye. Miren, el patrón llama a Jonás y le dice: despierta, dormilón. ¿No ves que perecemos? ¿No ves que perecemos? Jonás se levanta y va al interior de la nave, y comienzan a ir todos los marineros a orar a sus dioses, me dice la Biblia. Comienzan a clamar cada uno a sus dioses, y comenzaron a alzar suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Es ahí donde Jonás confesó y dijo: yo soy hebreo, soy hijo de Dios, soy judío, y yo sirvo al Dios Todopoderoso, y vengo huyendo de Dios, porque Él me envió a Nínive, pero vengo huyendo a Dios a Tarsis. ¿Qué hacemos? Tírenme al mar, y tal vez esta tempestad se calme, porque aún los vientos, el mar, la tierra le tienen que obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hay en esta tierra le obedece a nuestro Señor Jesucristo. Una vez Jesús estaba en una nave, y la tempestad era tan grande que Jesús solo alzó la mano y dio. Y se alzó la mano, y la tempestad se calmó. Los vientos se calmaron. Y los que estaban en la nave dijeron: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y yo creo que en Ecuador van a decir: ¿quién es este Dios que cambió al drogadicto, que cambió al alcohólico, que cambió a Ecuador, que estaba lleno de droga, que estaba lleno de alma, que estaba lleno de banda, que cambió a Ecuador y levantó el Ecuador del polvo de donde está a otro mejor lugar? Yo lo creo, porque el Dios que le sirvo es un Dios todopoderoso. Mano, y tiraron a Jonás al mar. Y la Biblia me enseña que el mar se calmó en aquel momento, en aquel instante el mar se calmó. Pero Jehová ya tenía listo un gran pez. Dios ya tenía listo un gran pez para que devorase a Jonás, para que tragase a Jonás, hermano, y lo llevara donde Dios quería que él esté. Muchos por ahí dicen que puede ser una ballena, muchos teólogos dicen que puede ser otra clase de pez, no lo sé, pero la Biblia dice que es un pez. Y científicamente esta historia, muchos teólogos, muchos historiadores y muchos hermanos, personas que estudian la ciencia, no la creen, porque dicen que esto no puede ser posible, porque ¿cómo puede ser posible que un hombre esté dentro de un pez y siga vivo? Pero científicamente, hermano, sabemos que en esta tierra para el hombre hay muchas cosas imposibles, pero para el Dios que nosotros servimos todo le es posible. Y yo creo que Jehová ya tenía preparado el gran pez y le dio la orden al pez que tragase a Jonás y lo lleve a Nínive. Y mira, Jehová le da la orden al pez que tragase a Jonás, y dentro del pez Jonás se arrepiente y se despierta. Recién dentro del pez Jonás se levanta del sueño que tenía y dice: no, ¿qué me está pasando? Yo me digo que vaya a predicar y no lo estoy haciendo. Yo me digo que ayune y no lo estoy haciendo. Yo me digo que vigile y no lo estoy haciendo. Yo digo que me santifique y no lo estoy haciendo. Porque Dios es santo y Dios quiere que seamos santos, pero no lo estamos haciendo. Y estamos en el lugar equivocado. Y Dios tiene preparado una gran tormenta. Porque Dios, hermano, escúcheme bien, las tormentas que se levantan en nuestra vida es para que usted y yo despertemos, nos demos cuenta de lo que está pasando hoy en día en las iglesias, hermanos, pentecostales, evangélicas, cristianos hoy en día, hermanos, predicadores, grandes predicadores de la palabra, que vienen a predicarse hoy en día a los púlpitos, solo a predicarte prosperidad, solo a predicarte un evangelio, hermano, de que Dios te va a dar carro, dinero, lujo y todo bien material. Y yo creo que Dios bendice. Yo creo que Dios bendice, porque en el libro de
Deuteronomio me habla que al obediente Jehová lo bendice. Todas las bendiciones las alcanzará. Bendito será su entrada y bendito será su salida. Bendito serán los frutos de su vientre. Bendito será su ganado, su bestia. Bendito sea al obediente. La palabra me dice eso. Yo no necesito que venga un hombre, hermano, y venga a decirme que Dios va a dar carro, casa, luz. La Biblia ya me lo dice. Cuando Dios abría su boca, ¿sabe para qué era? Para lanzar palabras de juicio en contra del pueblo, para que el pueblo se enderece. Cuando Isaías abría la boca, cuando Jeremías abría la boca, a nadie le gustaba cuando esos profetas abrían la boca, porque lo que hablaban era palabra de Jehová. Porque lo que estos profetas hablaban era palabra de juicio, palabra de que te arrepientas. Cuando Pedro recibió el Espíritu Santo, ¿sabe cuál fue el primer mensaje de Pedro? Arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio a vuestras vidas. ¿Y sabe qué más decía Pedro? Ustedes mataron a Jesucristo. Confrontaba el pecado, confrontaba todo lo malo. No se casaba con nadie, no tenía compromiso con nadie. Su único compromiso era con Dios. Cuando predicas la verdad, prepárate para que te tiren piedras. Cuando comienzas a predicar la verdad, el evangelio, la palabra de Dios, no es para que te agrade. Yo no predico para que a usted le agrade la palabra de Dios. La palabra debe de dolerte. La palabra debe de confortarte. La palabra es como la espada de doble filo que penetra lo profundo de los tuétanos, hermano, y arranca todo lo malo. Esa es la palabra. La palabra no es para que te agrade. La palabra es para que te incomode. La palabra es, hermano, para que saques todo lo malo de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia me dice que nosotros somos malos y perversos. Nosotros somos malos y perversos, la Biblia me dice. Incluso Jesús hablando dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, Dios sabe que nosotros somos malos. Nosotros somos pecadores. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos somos pecadores.